Esta noche, en Enlace México, el Parlamento Europeo ratifica el acuerdo global modernizado entre México y la Unión Europea, elimina aranceles para 99% de los productos y fortalece la lucha en seguridad y contra el cambio climático. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declara que el acuerdo de cese del fuego entre Washington y Teherán ha terminado y reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos, causa fatiga, debilidad y mareos, la anemia. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México desde Puebla de Zaragoza, como cada noche transmitiendo para todos ustedes que residen en Estados Unidos de América y se enlazan a través de Mexicanal. Saludos cordiales a Mexicanal y también para todos ustedes que a través de nuestras diversas plataformas nos acompañan desde distintos lugares alrededor del mundo. Nuestro agradecimiento por permitirnos informarles. Aparece en nuestras redes sociales, use la que sea de su gusto, de su preferencia. No se le olvide, tenemos nuestro canal de YouTube, suscríbase, es gratuito. También está nuestro portal de noticias para que esté muy bien informado, enlacemexico.tv. Y por si fuera poco, nuestro número de WhatsApp, por si quiere enviar saludos, comentarios, audios, videos, fotos, etc. Nos da siempre muchísimo gusto saber de todos ustedes. Vamos a dar inicio y vamos a empezar como siempre con la información de nuestro México. Aquí hay algo de lo más destacado en esta jornada. El Parlamento Europeo ratificó este miércoles el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y México que elimina los aranceles para el 99% de los productos, facilitando los intercambios agrícolas y dio el visto bueno a intensificar las relaciones en materia de seguridad y lucha contra el cambio climático. Esteban Moctezuma Barragán, recién nombrado embajador de nuestro país ante la Unión Europea, señaló que es un día histórico para México por esta aprobación. Moctezuma comentó que el acuerdo fue aprobado por los eurodiputados con 479 votos a favor. El siguiente paso es que pasen estos acuerdos a el Senado mexicano para su aprobación. El acuerdo entrará en vigor cuando lo hayan ratificado 27 países de la Unión Europea. La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos expresó su consternación por las desapariciones y posterior asesinato de los periodistas Roxana Guzmán en Nanchital, Veracruz, y Alex Serna en Zihuatanejo, Guerrero, ocurridas este mes de junio pasado. Llamó a las autoridades a esclarecer los hechos, considerando como una línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambas víctimas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral. Destacó que en estas entidades se ha documentado un número preocupante de asesinatos y desapariciones de periodistas. La instancia expresó igualmente su solidaridad con las familias de las víctimas, sus colegas y el gremio del periodismo. La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros acusó públicamente de falta de pagos por parte de Petróleos Mexicanos, Pemex, ya que les adeuda a proveedores. A través de un comunicado, la AMESPAC detalló que se tratan de adeudos del año 2024, toda vez que los pagos correspondientes para los años 2025 y los reportados hasta la fecha han sido parcialmente cubiertos. La instancia, integrada por 49 prestadores de servicio, calcula que el monto pendiente de regularización es de 27,240 millones de pesos, aproximadamente 1,553 millones de dólares. Esta situación obliga a diversas empresas que cotizan en mercados internacionales de valores a reflejar dichos adeudos en su información financiera. Detalla el escrito en referencia a las reglas de mercado de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional recortó sus previsiones de crecimiento para la economía mexicana, no solo para este 2026, sino que extendió la baja al próximo año. El organismo considera que si bien habrá cierta recuperación, la incertidumbre seguirá limitando la actividad productiva en el país. Para este 2026, el organismo redujo de 1.6 a 1.2% su estimado de crecimiento, y para el próximo, el recorte pasó de 2.2 a 1.9%. Muestra la actualización de sus
perspectivas económicas. Ambos estimados, si bien reflejan un recorte frente a lo previsto por el organismo en abril, al mismo tiempo implican una recuperación respecto al 0.5% que creció la economía el año pasado, según las series del mismo Fondo Monetario Internacional. En México se proyecta una aceleración moderada de crecimiento gracias a políticas internas menos restrictivas, pero la incertidumbre seguirá limitando la actividad, señala el informe. La información nacional de cada día. Pasando a otros temas. Mire, es una famosa leyenda poblana del periodo virreinal que involucra ahí un acontecimiento un poquito violento entre algunos grupos de artesanos, propiamente de los que fabricaban espadas, en un antiguo templo franciscano, por cierto, del municipio hoy en día de Amozoc. Veamos el siguiente reportaje sobre el Rosario de Amozoc. Durante la época de la colonia en el municipio de Amozoc, surgió una historia derivada por las celebraciones en honor a Nuestra Señora de la Asunción, patrona de aquel lugar. De ahí surgió lo que se le conoce como el Rosario de Amozoc. Cuando el capellán estaba a cargo de la procesión, empezó a dejar pasar primero la gente humilde iba, después los más o menos y último los más acomodados. El problema fue que cuando empieza a meter al revés, primero a los pudientes y al último a la gente más humilde, hubo roces. Los impuestos que se pagaban por las cruces eran altos, situación que dividió al pueblo, teniendo como líder en uno de los bandos a una mujer. Que decía que había una mujer hermosa que le decían la mulata. Y al ir en la procesión tenía fama de ser hechicera. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se encontraba llena ese día y los cánticos del rosario aún eran en latín. Entonces, cuando estaban en la predicación, en la situación de decir, porque era en latín, entonces cuando decían mate culata, ellos pensaron que decían maten a la culata y se empezaron a hacer los trancazos, los golpes, porque el otro grupo pensó que decían que mataran a la culata. La trifulca se hizo grande y la tragedia provocó durante muchos años división entre los pobladores. Y ya nomás vieron con qué tronaron los cohetes ese día. Y se dice que vinieron los faroleros de Puebla ese día y al no haber con qué agarrarse, pues se agarraron a farolazos. Por eso dice el dicho, y es conocido hasta la India este dicho, cuando algo empieza mal, termina como el Rosario de Amozoc. Tras años de pleito, al fin los pobladores de Amozoc consiguieron calmar los ánimos. Sin embargo, se dice que por las noches en la iglesia se escuchan los gritos de la gente que aún se encuentra peleando. Pues así es, todavía hoy en día en México, cuando las cosas amenazan con terminar en algún tipo de batalla campal o discusión, decimos esto va a acabar como el Rosario de Amozoc. Así es. Y bueno, nos vamos a ir a la pausa. Primero veamos cómo se comportó nuestra moneda frente al dólar estadounidense. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 4 centavos y a la venta en 18 pesos con 1 centavo. La jornada financiera cerró con esta paridad cambiaria. Muchas gracias a Federico Camarillo, Jacobo Farías y Cristina Infante Pérez por sus comentarios en nuestro canal de YouTube. No se les olvide que también estamos en X si quiere la inmediatez y de igual manera en nuestra página de Facebook. Vamos al corte, seguimos. Al regresar, trabajadores que combaten el ébola en el Congo hacen huelga por salarios. Además, es una afección en la sangre que no cuenta con suficientes glóbulos rojos o la cantidad de hemoglobina es demasiado baja. Hablaremos sobre la anemia. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México y bueno, como todas las noches, hagamos un viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero de 1563, en México, Francisco de Ibarra, explorador y conquistador español, funda la aldea de Nueva Vizcaya, hoy capital del estado de Durango.
En 1889, en la ciudad de Nueva York, se funda el periódico financiero The Wall Street Journal. Hechos y personajes que vale la pena siempre recordar. Y nos vamos a hechos y personajes del acontecer mundial en este día. Hemos seleccionado ya alguna de las noticias más destacadas o de mayor trascendencia en el mundo que pensamos usted debe conocer. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Washington le otorgará a Ucrania el derecho a fabricar misiles de defensa aérea Patriot durante un encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. En paralelo, el mandatario estadounidense advirtió que las fuerzas de su país golpearán a Irán duro durante la noche, tras haber declarado horas antes que el cese al fuego con Teherán había terminado. Horas antes de reunirse con Zelensky, Trump había declarado que el acuerdo de cese al fuego entre Washington y Teherán se había terminado. En ese contexto advirtió que Estados Unidos atacará a Irán con dureza durante la noche. Lo vamos a golpear duro esta noche, dijo antes de iniciar las conversaciones con el mandatario ucraniano. Violan el acuerdo todos los días, agregó en referencia a Teherán. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reiteró que Groenlandia no está en venta y aseguró que su gobierno defenderá la integridad territorial del reino, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera durante la cumbre de la OTAN en Ankara que la isla ártica debía estar bajo control estadounidense. Frederiksen afirmó que todos los aliados deben respetar el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés, así como la soberanía danesa. Además, subrayó que Dinamarca está preparada para defender cada pulgada del territorio de la OTAN, en respuesta a las declaraciones de Trump, quien también criticó a Copenhague por considerar insuficiente la protección que brinda a la isla. Trabajadores de la salud en el epicentro del brote de ébola en la República Democrática del Congo están abandonando sus puestos para protestar por los retrasos en sus pagos, lo que amenaza los esfuerzos por frenar el brote que, según las autoridades, sigue propagándose más rápido que la respuesta. En la provincia de Ituri, la más golpeada de las 3 provincias del este del Congo afectadas por el brote, algunos profesionales de la salud y otros trabajadores de primera línea afirman que no han recibido sus salarios y bonificaciones desde que se declaró el brote el 15 de mayo y que además trabajan con equipo limitado. Los datos más recientes del gobierno muestran 1,708 casos registrados, incluidos 580 fallecimientos, y que el primer mes de este brote de ébola ya fue el peor del que se tenga registro, indicaron las autoridades sanitarias. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha acusado al mandatario saliente Gustavo Petro de golpismo y ha apelado a las Fuerzas Armadas para que proteja la Constitución y la democracia, a medida que continúan rechazando los resultados de la segunda vuelta de las elecciones del 21 de junio. Además, suspendió el proceso de transición y pidió a las Fuerzas Armadas proteger la Constitución, exhortándolas a no acatar órdenes que, según él, atentan contra la democracia. Las declaraciones se producen en un clima de creciente tensión política luego de que Petro cuestionara la legitimidad de la elección al denunciar un supuesto fraude electoral y convocara movilizaciones para el 20 de julio. Aunque Cepeda reconoció los resultados de los comicios, anunció que se mantendrá en desobediencia civil frente al próximo gobierno. La información del panorama mundial. Pasamos ahora a temas de salud. Y mire, este es un tema muy común, pero que también pasa desapercibido en la mayoría de las personas. Es una afección que nos produce fatiga, debilidad, mareos, palidez, y pensamos que es que no estamos comiendo bien, pensamos que no descansamos, que estamos trabajando demasiado, y resulta que tiene que ver con una afección en la sangre. Vamos a hablar sobre la anemia. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. ¿Usted sabe qué es la anemia? La anemia es referente a la sangre, ¿no? Y prevención solamente con el hierro, que yo sepa. Que la anemia que tiene uno de los glóbulos rojos bajos, que son más glóbulos blancos que rojos. Eso es una anemia, pues es más como que se alimenta uno mal. O digo, come uno mal, ¿no? De que no come lo que debe de comer. Es la disminución de los glóbulos rojos, ¿no? ¿Tú lo previenes de alguna forma con tu alimentación o algo así? Pues puede ser por medio de las verduras, como es el betabel, el jitomate.
Efectivamente, la anemia es una enfermedad que debilita el organismo de quien lo padece y se da principalmente por la mala alimentación. La anemia es una disminución de la masa eritrocitaria de la sangre, que también nos conlleva una disminución de la hemoglobina. La masa eritrocitaria me refiero a los glóbulos rojos y la hemoglobina es toda aquella sustancia que transporta oxígeno en la sangre. Entonces, cuando hay una disminución de esta, se presenta una patología que es la anemia como tal. Existen varias recomendaciones para prevenir la anemia, tales como incluir alimentos ricos en proteína en la dieta diaria, no exceder la cocción de verduras y, sobre todo, evitar la comida chatarra que engorda pero no alimenta. Antes se tenía esa creencia de que el hecho de que eran gorditos, eran sanos, sí pueden padecer anemia. Ahora hay muchas formas de evitarla, como es la alimentación adecuada y sana. Actualmente los pequeños sufren de anemia con mucha recurrencia, por lo que usted debe estar pendiente cuando detecte los siguientes síntomas. Regularmente los niños se sienten muy cansados, se sienten con mucho sueño, hacen actividades que requieren poco esfuerzo físico y se sienten con taquicardia, les palpita el corazón muy rápido, sus uñitas están más pálidas de lo normal, sus manitas también. Son los principales síntomas que pueden llegar a tener. Si usted o su pequeño padece de anemia, es importante que vaya a un médico para así evitar mayores consecuencias que afecten a su salud. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues efectivamente hay muchísima gente anémica que no tiene ni idea que está anémico. Y hay que tener muchísimo cuidado con personas de la tercera edad porque tienden a padecer esta situación, la de la anemia. Tienden a ser anémicos o anémicas. Hay que tener cuidado con ellos, estar muy pendientes de cómo están esos niveles de hemoglobina para que no se nos debiliten. Bien, la terminación 2059. Saludos a la familia Ontiveros Fernández que están en Los Ángeles, California, de su familia desde Chietla, Puebla. Vamos al corte, seguimos. Al volver, el reinicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Además, aprueban reforma constitucional en Guanajuato para proteger la unidad de las familias migrantes. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México, pronóstico meteorológico para mañana jueves. Para mañana jueves, 95 grados Fahrenheit, 34 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima, 78 grados Fahrenheit, 24 centígrados. El día estará mayormente soleado. En Los Ángeles, California, se espera una máxima de 88 grados Fahrenheit, 25 centígrados, mínima 64 Fahrenheit, 15 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Nueva York, se espera como temperatura máxima 86 grados Fahrenheit, 37 centígrados, y la mínima 74 Fahrenheit, 27 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 23 grados centígrados, 74 Fahrenheit como máxima, mínima 13 centígrados, 56 Fahrenheit. El día estará con tormentas durante la tarde. Las temperaturas en algunas de nuestras ciudades para que estemos preparados. Como cada miércoles, nos enlazamos con nuestro experto en temas internacionales. Llega el doctor Alex Munguía Salazar a compartirnos su opinión. Adelante, Alex. Hola, el día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre estos hechos desafortunados que han iniciado el día de ayer. La respuesta militar de Irán ante un ataque estadounidense. Es importante señalar que hace una semana se hablaba de una negociación de paz donde se priorizaba los acuerdos obtenidos entre ambas naciones en estas mesas de negociación. Se había hablado de que se aceptó que había que indemnizar a Irán, pero había un elemento que no quedaba muy claro. Los acuerdos de paz establecen básicamente
la suspensión de hostilidades por parte de Estados Unidos en la región, la salida inclusive de las bases militares o de las zonas donde mantienen efectivos militares en la región. Esta es la condición sine qua non para empezar a negociar o avanzar en este proceso de paz en la región. Lo que hemos visto el día de ayer es una acción primero unilateral por parte de Estados Unidos que abre otra vez el espacio al fuego interminable en la región. Muerte, destrucción que desafortunadamente no tiene una posición clara o no existe un camino real y efectivo para el establecimiento de la paz. Es importante señalar que el mundo vuelve a estar en peligro ante la acción unilateral de alguno de los actores. Es importante señalar que había el compromiso, o por lo menos así se había establecido, que existía el compromiso para establecer una paz. Esta paz cada vez se ausenta o se pone cada vez más lejana, más lejos de este escenario brutal. En medio de estas tribulaciones se vuelve a abrir la fuerza militar como la única alternativa planteada por los actores, la única alternativa para seguir avanzando, siendo que había una negociación de paz. Reflexionemos sobre lo que significa el reinicio de hostilidades y la suspensión de un proceso de negociación para una paz real y permanente en la región. Sobre esto reflexionemos. Muchas gracias, Alex, por esa reflexión. Esta fue la opinión del doctor Alex Munguía Salazar. Nos enlazamos contigo, Alex, la próxima semana. De igual forma, todos los miércoles le damos la bienvenida a nuestro corresponsal en el hermoso estado de Guanajuato, Saturnino Jiménez. Adelante, por favor, Saturnino, con tu reporte. Amigos y amigas de Enlace México, el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad la reforma al artículo 1 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato para proteger la unidad, la integración de las familias migrantes. Preocupa en el Estado de Guanajuato la desintegración familiar que genera el fenómeno migrante. Por supuesto, la protección a sus derechos humanos, a niños, niñas, jóvenes y grupos vulnerables de este sector. La protección a la doble nacionalidad, los derechos de los migrantes, el desarrollo de las familias, ha sido consagrado ya a nivel constitucional. La diputada Jenny Oliveros de Morena. En esta ocasión vengo a hablar a favor del dictamen, porque como lo he dicho, habrá temas en los que no podamos coincidir, pero otros en los que sí, y este es uno de ellos. En un contexto como en el que vivimos y considerando la realidad migratoria de nuestro estado, resulta fundamental reconocer y proteger el derecho de las familias migrantes a permanecer unidas. La movilidad humana implica enormes desafíos y uno de los más dolorosos, sin duda, es la separación familiar. La propuesta que estaremos votando busca elevar a rango constitucional el derecho de las familias en situación de movilidad a mantenerse unidas. Con ello, el Estado asume la obligación de garantizar y proteger este derecho, privilegiando el bienestar emocional y psicológico de las personas migrantes, así como su seguridad y protección integral. Asimismo, esta reforma contribuye a brindar mayor estabilidad a niñas, niños y adolescentes, fortalece la protección de sus derechos humanos y reafirma el principio de dignidad humana que debe regir toda acción pública en materia migratoria. Celebro la aprobación de esta propuesta por parte de la Comisión de Gobernación, porque reconoce una realidad que miles de familias enfrentan todos los días. La separación o desintegración familiar no solo genera sufrimiento emocional, sino que también incrementa las condiciones de vulnerabilidad de quienes se encuentran en movilidad. Por ello, hoy les pido el voto a favor del presente dictamen, convencida de que representa un avance importante en la protección de derechos de las familias migrantes y sus familias. Es cuanto. Muchas gracias, Saturnino, por toda esa información desde Guanajuato. Saludos cordiales para ti. Nos enlazamos contigo la próxima semana.
Llegamos de esta manera al final en esta edición. Gracias como siempre por el favor de su preferencia. Les comparto rápidamente los saludos de Carlos Salinas desde la ciudad de Las Vegas, Nevada. Saludos y abrazos para sus hijos Patricio, Sandra y Yadira, que están en Huejotzingo, Puebla. Jorge Rosales desde Calexico, California. Saluda a su hermana Pamela Rosales Rivera, que está en la hermosa Atlisco. Y Joaquín Robles desde Passaic, New Jersey. Saludos y abrazos a su mamá, Rosa Telles Osorio, por su cumpleaños. La quieren mucho. Por supuesto, muchas felicidades. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes, buenas noches. Ya saben que los esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.